Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas de la Divina Voluntad? Los saluda el Padre Francisco Javier Calvillo Salazar de Ciudad Juárez, Chihuahua. Dice la palabra de Dios: dichosos los que cumplen la voluntad del Señor. Y así es, vamos a disponernos ahora, vamos a tener el tema: los actos hechos en el divino querer se restituyen al principio donde el alma fue creado. Quédate con nosotros a través de esta semilla divina para meditar, para acercarnos con ese Dios y pedirle a ese buen sembrador que venga a nosotros, haga que esta semilla entre en nuestra alma, en nuestro corazón y pueda dar fruto para gloria del Padre, para gloria del Espíritu Santo, de nuestro buen Jesús y sobre todo para que podamos seguir trabajando para bien de toda la humanidad. Hay que ser sembradores, hay que dar y aventar semillas divinas para que puedan caer en las almas y en los corazones de nuestros hermanos y hermanas que están a nuestro alrededor. Encomendémonos pues a Jesús en esta semilla divina a través de la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós, oh mi amante prisionero, pero aún no he terminado. Antes de irme quiero dejarte también mi cuerpo ante ti. Quiero hacer de mi carne y de mis huesos tantos diminutos pedazos para formar tantas lámparas por cuantos sagrarios existen en la tierra, y de mi sangre hacer tantas llamitas para encender estas lámparas. Y en cada sagrario quiero poner mi lámpara, que uniéndose a la lámpara del sacramento que te ilumina la noche, te dirá: te amo, te adoro, te bendigo, te ofrezco reparación y te doy gracias por mí y por todos. Fiat, fiat, fiat. Vamos pues ahora a compartir de libro número 13, capítulo 41. Los actos hechos en el divino querer se restituyen al principio donde el alma fue creada. Hija mía, reordénate en mí. Pero ¿sabes cómo puedes reordenarte en mí? Fundiéndote enteramente en mi querer. Aún en el respiro, en el latido, el aire que respiras, no debe ser otra cosa que fusiones en mi querer. Así que entra en orden entre el Creador y criatura, y ésta regresa al principio de donde salió. Los actos hechos en mi querer se restituyen al principio en donde el alma fue creada y toman vida en el ámbito de la eternidad, llevando a su Creador los homenajes divinos, la gloria de su mismo querer. Todos los demás actos quedan en lo bajo, esperando la última hora de la venida para sufrir por cada uno su juicio y la pena que merecen. La creación salió sobre las alas de mi querer, y sobre las mismas alas quisiera que regresaran a mí, pero en vano la espero. He aquí que todo es desorden y confusión. Por eso ven en mi querer, para darme a nombre de todos la reparación de tanto desorden. Algunas semillas, algunos frutos que podamos retomar para hacerlos nuestros y sobre todo para ponerlos en práctica. De veras, fíjense aquí lo interesante. Yo quisiera empezar primero por esto. Cómo Jesús le dice a Luisa: todo ha salido de mí. Todo ha salido, ha brotado de mí. Todo tiene vida, la creación, la humanidad, todo cuanto existe. Más sin en cambio ahora, puro desorden hay en el mundo. Puro desorden hay en la creación. De veras, yo creo que si alguien nos puede hablar y sabe del desorden en el mundo, pero también en las almas, en los corazones, en la fe, en la vida de Dios, en las familias, en la humanidad, tiene que ser Dios. Dice, todo es desorden, pero aquí lo hermoso de Jesús. ¿Cómo Jesús puede ayudarte a ti, a mí y a toda la humanidad? ¿Cómo puede ayudarnos para que ese desorden desaparezca? ¿Cómo puedo hacerle yo para que todo el mundo, para que toda la creación y todas las almas puedan acercarse a Jesús y ese desorden
pueda desaparecer. Aquí es lo interesante. Le dice Jesús, ven en mi querer para darme a nombre de todos reparación por tanto desorden que hay en el mundo y en la creación. De veras, hermanos, aquí pudiéramos detenernos. Reparación. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Ofendemos a la naturaleza? Sí. ¿Ofendemos a la creación? Sí. ¿Ofendemos al prójimo? Sí. Pero no hay que olvidar que ofendemos más a aquel que todo lo hizo y más a aquel que nos hizo a nosotros. Porque ¿quién le puede hacer daño a la creación? ¿Quién le puede hacer daño a la humanidad? A sus mismos hermanos. ¿Quién le puede hacer daño a los animales, a los peces, a las plantas? El mismo hombre. Y por lo tanto, si sabemos que entre toda la creación, si alguien es grande, bello e importante para Jesús, es el hombre. Por eso de veras, aquí es importante cómo tú y yo y toda la humanidad estamos llamados a reparar todo el daño que hago yo, el daño que hace mi familia, el daño que hacen mis hermanos, el daño que hace el mundo entero. ¿Cómo sufrirá Jesús? ¿Cómo sufrirá Dios por ese desorden? Y no necesitamos ver la creación, quedémonos nosotros, veámonos frente a un espejo, veámonos frente a Jesús y dejemos que Jesús vea mis ojos, mi cerebro, mi mente, mi imaginación, mi boca, mi lengua, mi garganta, mi corazón, mi historia, mis vicios, mis pecados, mi relación con el mundo, con la creación, pero sobre todo mi relación con el otro. ¿Cómo ha de sufrir Jesús? ¿Cómo ha de sufrir Jesús? Por eso, Jesús nos invita a reparar. Jesús nos invita a ser víctima. Jesús nos invita ¿a qué? A sumergirnos en su querer divino. Es decir, a sumergirnos en Él. A sumergirnos en su misericordia. A sumergirnos en su voluntad. A sumergirnos en Él. Es Cristo el que vive en mí. Jesús te invita a fundirte en Él para que todos tus actos, por pequeños o grandes, sean en Jesús, para Jesús y solo Jesús. Qué hermoso, fíjense aquí lo bello. Número 2, fíjense de veras, dice Jesús en este mismo ambiente, dice, ¿cómo quisiera que te reordenaras en mí? Fíjense aquí lo hermoso. Nadie como Jesús sabe toda mi historia, mi pasado y mi futuro. Pero sobre todo Jesús sabe mi hoy, todo lo que he hecho. Y si alguien tiene que decirnos la verdad y que es el espejo, dice, ¿cómo quisiera y te invito a que te reordenes en mí? ¿Cómo? Fundiéndote enteramente en mi querer. Fíjense aquí lo interesante, fundiéndote, es decir, entra en mí y desaparece, hazte en mí. Y otro punto importante, enteramente, no solo un poquito, no solo tu corazón, tu vista, fundiéndote enteramente todo en mi querer. Dios nos quiere todo, muchachos. No quiere una parte. No quiere nomás mi matrimonio, no quiere nomás mis ojos, no quiere nomás mi boca, sino que me quiere todo, enteramente fundido en Él. En Él. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Si tú te fundes enteramente en mí, cuando respiras, respiras en mí, por mí y para mí. El aire que respiras, entonces, es de mí para mí.
El latido que tú tengas en tu corazón, el acto que tú tengas en tu cerebro, el acto que tú tengas en tus ojos, el acto que tú hagas en tus manos, por grande, por pequeño que seas, lo haces en mí y solo para mí. Fíjense aquí lo interesante y lo bello, pero tenemos que reordenarnos en Jesús. Tenemos que fundirnos enteramente, no poquito, en ese Jesús tan grande y tan bello. Como lo hacemos en la Eucaristía. Jesús se funde totalmente en mí, en la Eucaristía, en mi cuerpo y en mi sangre. Bueno, hasta donde yo le doy permiso, hasta donde yo lo dejo. Por eso, qué bello que nosotros podamos fundirnos enteramente en ese Dios de amor, de misericordia, en ese Dios que puede darme y regresarme a donde yo fui creado. Fíjense aquí lo hermoso, ¿eh? Por eso, número 3. Así entonces, todos los hechos en mi querer restituyen el principio de donde el alma fue creada. Todos los actos, cuando la persona está fundida en mí, todos sus actos en mi querer vuelven a restituir todo el principio cuando el alma fue creada. Fíjense, cuando Dios nos hizo perfectos, nos hizo eternos, nos dio grandes. Es más, Adán y Eva contemplaban a Dios, lo amaban y lo alababan, lo adoraban, tenían ese diálogo entre ellos, se miraban a la cara, se amaban, no necesitaban nada ni ropa. Después del pecado se visten, después del pecado se dan cuenta que están desnudos, después del pecado viene el sufrimiento, después del pecado viene el dolor, después del pecado viene la muerte. Por eso Jesús siempre anda buscando eso, que a través de ese reordenamiento, de ese fundiéndome enteramente en ese Jesús tan grande, tan bello, tan hermoso, a través de su divina voluntad, y llegar en ese proceso a su divino querer, es decir, fundiéndome enteramente en Él, para que el momento de respirar, de actuar, de pensar, por acto pequeño o grande que sea en Jesús. Pero lo más hermoso es que vuelvo otra vez a donde todo inició, en esa creación perfecta donde podíamos contemplar a Dios cara a cara. Entonces, toman vida en el ámbito de la eternidad. Vuelves otra vez a entrar en ese ámbito de la eternidad en la que fuiste creada por nuestro Padre Dios, llamando entonces a su Creador con todos los homenajes divinos que esa alma fundida enteramente en Jesús hace homenajes divinos. ¿A quién? A su Creador, a Dios. De veras, hermanos, estamos llamados a eso. Estamos llamados así como el sol, como la luna, como las estrellas, como la semillita más pequeña de la tierra, como el animalito más pequeño. Estamos llamados a las estrellas, estamos llamados como el mar, estamos llamados a todo, por pequeño, por grande, a darle gloria y alabanza a ese Dios. Pero más nosotros, porque tenemos libertad, voluntad, ¿verdad? Tenemos todas esas cualidades que tenemos la oportunidad de decidir. Y cuando el hombre decide, usa todas sus facultades, y cuando entra en ese proceso, en la divina voluntad, llega a fundirse reordenadamente, fundiéndose enteramente en ese Jesús, para que entonces vuelva al inicio de cómo el alma fue creada, de Adán y Eva, de contemplar a Jesús cara a cara y, por supuesto, vivir frente a Él para toda la eternidad. Pidámosle pues a Dios que nos ayude, que nos ilumine y nos bendiga. Estamos ahorita por un tiempo de desorden en todos los aspectos, ¿verdad? Escuchamos tantas cosas de la iglesia, escuchamos tantas cosas de la política, escuchamos tantas cosas de los países, escuchamos tantas cosas, ¿verdad?, de los valores, de las familias, escuchamos tantas cosas, ¿verdad?, de hambre, de violencia, de muertes, de puentes, de poder, ¿verdad? O escuchamos tantas cosas de armas, de pandemia, de vacunas, y poco hablamos de Dios.
poco le damos el lugar a Dios. Es tiempo de reordenarme y de luchar por reordenar a mi familia y a todas las almas que pudiera. Es tiempo de fundirme enteramente a través de Jesús en toda esa grandeza, para que todos mis actos sean para alabanza y gloria de Dios, para que yo vuelva a ese inicio donde mi Padre me creó santo, perfecto, para amarlo, para adorarlo y vivir en esa santidad, en ese reino, en ese paraíso donde tú, yo y todos fuimos llamados. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Sigo orando por ustedes, por sus problemas, por sus enfermos, por sus matrimonios, por sus hijos, por sus necesidades, por su trabajo, por lo material, por lo económico, por la paz, por la fe, por los migrantes, por las vocaciones, por nuestra iglesia, por los ancianitos, por la soledad, por la depresión, por las almas. Sigo orando por ti, que escuchas estas semillitas. Tú ora por nosotros, ora por el mundo, por la paz, por la conversión de la humanidad, por el perdón de nuestros pecados, por nuestra iglesia, por el Santo Padre Francisco, el Papa Benedicto, nuestros obispos, cardenales, eminencias, sus monseñores, sacerdotes, religiosas, religiosas, por todo el pueblo de Dios, por el fin de la pandemia y por estos momentos tan especiales que estamos viviendo. Dios me los cuide, Dios me los bendiga y me los acompañe, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Fiat, fiat, fiat. Pidamos por todos nuestros hermanos y hermanas migrantes. Dios me los cuide y hasta la próxima. Bendiciones. Fiat, fiat, fiat. Los amigos envían mensajes. ¿Necesitas escuchar algo sobre un amigo? Esto puede ocurrir al leer el libro de cartas de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Estas cartas fueron enviadas para comunicar detalles importantes de Jesús. Se comparten consejos y palabras de aliento en torno al tema de vivir en la divina voluntad. Así que simplemente no te lo pierdas.